Y continuamos ahora con los versículos 24 y 25 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora le presentan una cosa técnica. Le dicen, bueno, si no eres uno de estos, entonces, ¿por qué bautizas? Y en el versículo 26 dice que Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hoy en día llamamos a este hombre Juan el Bautista. Pero la realidad es que él negó que de veras era el Bautista. Dijo que meramente usaba agua, pero añadió que había uno que venía después de él y que éste bautizaría en fuego y en Espíritu Santo. Ese es pues el bautismo de juicio que ha de venir sobre la tierra, mientras que el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Ahora quizás usted se pregunte si en aquel día Cristo no estaría allí entre la multitud. Si Él no estaría allí mientras le hacían estas preguntas a Juan. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero bien pudo haber estado allí. Leamos ahora el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un siervo tenía que hacer toda tarea que le diera su amo. Un discípulo, sin embargo, debía hacer toda tarea menos aquella de desatar la correa del calzado al maestro. Esa era la regla de aquel entonces. Y Juan estaba diciendo que él era un siervo, ni siquiera un discípulo. Era simplemente un siervo. Y ni siquiera se consideraba digno de ser ese siervo. Sin embargo, eso es lo que era. Leamos el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al principio de este estudio dirigimos nuestra atención al hecho de que Juan nos relaciona con la geografía y el calendario. Tenemos aquí un sitio geográfico en este versículo 28. Y luego, fíjese usted que el próximo versículo, el versículo 29, principia diciendo, el siguiente día. Es decir que Juan nos está enseñando que Jesús vino desde la eternidad, el Verbo hecho carne, y que ahora está relacionado con nuestro calendario aquí en la tierra y con nuestro reloj. Leamos ese versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan le señala, Él es el Salvador. No es tan solo el Mesías, sino también el Salvador. Él es un gran Salvador porque es el Cordero de Dios. Es un Salvador perfecto porque quita el pecado. Es un Salvador todopoderoso porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo porque quita. No dice que quitó ni que quitará, sino que quita. Y este es el tiempo presente. Esto nos dice que cualquiera puede llegar a Él en cualquier momento. Encontramos aquí el cumplimiento de la respuesta que Abraham le había dado a Isaac hacía muchísimos años. Isaac había dicho, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Recuerda usted que lo leímos allá en Génesis, capítulo 22, versículos 7 y 8? A lo cual Abraham respondió que Dios proveería. Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios. Y esto comprueba que al ofrecer aquellas primeras ofrendas a Dios, Caín había hecho lo malo y que Abel había hecho lo bueno. Abel trajo un corderito. Todos los corderos que fueron matados durante tantos siglos en los altares judíos, ahora hallan su cumplimiento en él. Y Juan le señala, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Continuamos ahora con los versículos 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está diciendo que Jesús es el que bautiza en verdad. Podemos llamarle Jesús el Bautista. Él es quien bautizará en espíritu y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido en el día de Pentecostés, y el de fuego es el juicio que todavía ha de venir sobre esta tierra. Continuemos ahora con los versículos 32 al 36 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y a propósito, amigo oyente, espero que usted todavía continúe con nosotros, que tenga su Biblia abierta allí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 para que siga con nosotros la lectura, de manera que usted también se familiarice con los pasajes que vamos considerando. ¿Está bien? Bueno, versículos 32 al 36, aquí en el capítulo 1 de Juan dicen, También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Desde mucho antes, Jesucristo ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es en cuanto a la obra de Cristo. Ahora dice, He aquí el Cordero de Dios, es decir, Él es el Cordero en persona. Vemos que Juan bautizó a Jesús y que Jesús fue identificado por el Espíritu Santo. De modo que, al ver a Jesús caminando por allí, Juan dice, He aquí el Cordero de Dios. Y continuemos ahora con los versículos 37 al 39 y veamos el principio del ministerio de Jesús. Versículos 37 al 39 de este primer capítulo de Juan. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Hoy en día, Jesús le extiende a usted, amigo oyente, la misma invitación. Él le dice, Venid y ved. Y el apóstol Pedro parece completar esta invitación cuando dice allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Volviendo ahora al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, note usted una vez más cuán específicamente se relaciona esto con el tiempo. Dice la última parte del versículo 39, era como la hora 10, es decir, era tarde en la noche. Uno de estos dos, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, era Andrés, y lo primero que hace es buscar a su propio hermano Simón. Leamos los versículos 40 al 42 de este capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La distinción en el idioma castellano entre Pedro y piedra no refleja la fuerza del original arameo y griego, donde una misma palabra designa a la vez la firmeza que caracteriza a la roca y el nuevo nombre. Este hombre Simón era de carácter muy débil, pero nuestro Señor le dijo que sería una piedra. Y tal vez todo el mundo se rió allí ese día porque ninguno creía que Simón llegaría a ser el hombre fuerte que llegó a ser. ¿Quién creyera que este hombre se pararía en el día de Pentecostés para predicar ese poderoso sermón que inició la edad de la iglesia? Continuemos con los versículos 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida está en el mar de Galilea. Sabemos que Pedro, Andrés y Felipe vivían allí y que eran pescadores. Continuemos ahora con los versículos 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Ven y ve. Natanael, amigo oyente, es uno que presume ser sabio y aquí cree decir una agudeza. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y tal vez se rió de su propio chiste. Pero Felipe no se rió, simplemente le dijo, Ven y ve. Y eso en realidad es lo importante, ven a Cristo. Ahora el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. También podríamos decir que Jesús dijo, Aquí hay un israelita en quien no hay Jacob, ya que el nombre de Jacob significaba suplantador o engañador en el hebreo. Jesús se refiere al hecho de que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa gobernará como Dios. Natanael acostumbraba a decir cosas ingeniosas y chistosas, pero nunca con alguna mala intención. Y como él hay muchos. Siempre nos agradan las personas que tienen un sentido del buen humor, pero la verdad es que tememos al hombre que no lo tiene. Y por eso nos gusta Natanael. No hay Jacob en este hombre, un israelita en quien no hay engaño. Continuemos ahora con los versículos 48 y 49. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo tuvo dos discípulos que tuvieron muchas dudas. Uno, que las tuvo al principio de su discipulado, fue Natanael, y el otro, que las tuvo al final, fue Tomás. Este hombre, que duda, que se pregunta si algo de bueno puede salir de Nazaret,
confiesa inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y son muchos los hombres que hoy en día todavía hacen la misma pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Nuestro Señor Jesucristo pasó allí 30 años. Veamos ahora el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Natanael había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y eso revela que algo de mucha importancia había salido de Nazaret. Pero el Señor más o menos le reprende y le pregunta que si era simplemente porque le dijo que le había visto debajo de la higuera que había creído. Y Jesús le promete que vería cosas mayores que esas en los próximos 3 años. Y la verdad fue que Natanael vio cosas mucho mayores que estas. Sin embargo, Jesús sigue contándole aún más. Leamos el versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuestro Señor había dicho a este hombre, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahora nuestro Señor sigue hablándole y se refiere al incidente en la vida del patriarca Jacob, quien cuando era joven tuvo que salir de su hogar huyendo. Tuvo que salir de su casa porque su hermano Esaú le buscaba para matarle. Pasó su primera noche fuera del hogar allá en Betel, y allí el Señor se le apareció y vio una escalera que bajaba del cielo. Por esa escalera los ángeles subían y descendían. El significado para Jacob era que Dios no había perdido contacto con él, que Dios siempre estaría con él, aunque hubiera salido de su hogar. Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado atrás a Dios. Claro es que tenía una perspectiva limitada en cuanto a Dios, pero en Betel Jacob se dio cuenta de que Dios estaría siempre con él. Y nuestro Señor se refiere a esto aquí, y dice que la escalera era Él mismo. Le dice, ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles estaban en sujeción a Cristo y le servían. Aquí se revela que Jesús estaba encargado de los ángeles, por tanto los podía mandar como mensajeros del cielo y también que regresaran al cielo. Jesús pues le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vería hablar al Padre desde la parte superior de esa escalera, diciéndole a su Hijo que estaba abajo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La escalera es Cristo, y es sólo por esta escalera que usted y yo, amigo oyente, podemos comunicarnos con Dios. El Señor Jesús dijo allá en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Él es la escalera. No es una escalera por la cual uno sube, sino una escalera en la cual uno confía. Es una escalera en la cual uno se apoya y en la cual uno cree. Y esto es lo importante aquí, amigo oyente.